una velocidad inicial, ¿ok? Con una velocidad inicial y describe la trayectoria que se muestra en la figura. Los puntos 1, 2 y 3 representan diferentes posiciones que ocupan el balón a través del tiempo. Sí, en la energía cinética 1 y energía cinética 2 y energía cinética 3 son las variables de la energía cinética del valor en cada uno de los puntos señalados en la figura, ¿cuál de las siguientes opciones representa en orden de mayor a menor el valor de la energía cinética del valor en los puntos señalados? A ver, más adelante explicaremos la temática, pero la idea es que piensen primero viendo cómo se puede responder. Te voy a dar 2 minuticos, es decir, son las 3 y 7, a las 3 y 9 voy a decir para que envíen sus respuestas. Pueden ir viéndola con calmita y ya les voy a dejar el silencio. Ok, chicos, ahora sí pueden enviar la respuesta por el chat. Ta, ta, ta. Ok, creo que la mayoría respondió de, muy bien. Chicos, la próxima vez estén pendientes cuando yo dé el llamado para dar la respuesta, ¿ok? Pero bueno, la mayoría respondió de, una personita dijo que C. Entonces, lo primero, voy a empezar desde lo básico, suponiendo que no saben qué es energía cinética, qué es energía potencial, ¿verdad? Se dice así de que como tal la energía cinética es aquella energía que va a depender de acuerdo al movimiento que tiene un objeto. Y esa energía cinética va a depender de la velocidad. ¿Ok? Voy a poner aquí la formulita para que la tengan presente por si no saben cuál es la formulita de energía cinética, que es masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. Junto con esta hay otra que es energía potencial. En realidad hay dos, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica, pero vamos a centrarnos solamente en la potencial, que es la que casi siempre utilizan en el IFES, que también tiene una formulita más o menos parecida, que es así, de que energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, chicos? Tiene que ver mucho porque aquí nos están representando un movimiento parabólico, ¿verdad? Se puede notar enseguida por la formita que tiene acá. Esto de acá sí es una parábola. Disculpen mi pulso tan bajo. Ahora, un movimiento parabólico es aquel movimiento que realiza cuando un objeto es lanzado del aire y allí solamente actúa la gravedad, ¿verdad? Precisamente el ejemplo que aparece en esta pregunta es el típico ejemplo que siempre vemos aquí para hacer ejemplo del movimiento parabólico. Este tipo de movimiento lo podemos entender mejor si lo comprendemos desde dos movimientos independientes, por así decirlo.
tenemos un movimiento horizontal en donde la velocidad se va a mantener constante, no hay aceleración, dado que donde se desprecie el rozamiento, ¿verdad? O sea, todo esto que tiene que ver con el aire. Y después está el movimiento vertical. Aquí la velocidad cambia constantemente porque está afectada directamente por la gravedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gravedad? Que siempre vaya tirando el objeto hacia abajo, ¿verdad? Y aunque ocurren al mismo tiempo, generalmente se trata de analizar por separado para saber qué ocurre con el objeto. Ahora, diciéndolo de una manera más simplificada para que entiendan. El objeto va a partir con una velocidad inicial desde este punto, ¿verdad? Esa velocidad, a medida que vaya subiendo, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la gravedad va a ir afectando, ¿ok? Lo que va a hacer que llegue a este punto cuando llegue es cuando, ¡pum!, se acaba por completo la gravedad. Pero la gravedad no va a ser de que caiga así de golpe, no. Lo que va a hacer es que vaya poco a poco, precisamente por esa misma gravedad, vaya adquiriendo una velocidad, ¿ok? Esto lo que hace es que en la parábola los puntos en su velocidad sea casi la misma. Es decir, de que aquí se tiene una velocidad cero, ¿verdad, chicos? Ahí se tiene una velocidad cero. Pero estos puntos que van, pero aquí, ya cuando se ve acercando mucho el suelo, va a tener casi la misma velocidad que la que tendría en este punto. Es casi como si fuera un espejo en ese sentido, ¿vale? Pero en sí, para que lo entiendan brevemente, el movimiento parabólico, hablando de cómo sería la velocidad, va a seguir aumentando hasta que llegue a un punto donde la gravedad frena por completo esa velocidad, se queda en cero y a su vez en la caída va a volver a adquirir velocidad. ¿Ok? ¿Me hice entender con eso hasta ahora? Traté de ser lo más sencilla posible. Bien, ahora, esto es muy importante. Como ya les había dicho, como actúa la velocidad, hay que tener en cuenta esta formulita de acá, que es la de la energía cinética, ¿verdad? Que ya sabemos creer, gracias a mi explicación. Como estamos hablando del mismo objeto, o sea, es decir, del mismo balón, podemos decir de que en este caso despreciamos la masa y ese 2 siempre va a ser el mismo, por lo que también podemos despreciarlo. Entonces, ¿qué en sí va a hacer el cambio de energía cinética? La velocidad. Recuérdenlo siempre, energía cinética, velocidad. ¿Ok? Y en la energía potencial gravitacional, que es esta de acá, siempre, siempre, siempre lo que va a afectar la energía potencial es la altura. ¿Por qué? Porque la gravedad es la misma. Por lo menos en ejemplos ideales como los que plantea el IFES es la misma. Y si estamos hablando del mismo objeto, pues va a tener la misma masa. Es importante que recuerden eso, chicos. Pueden que no se acuerden de la fórmula ni nada, pero apréndanse cuáles son las variables que afectan cada movimiento. Otro dato curioso que se puede observar aquí en este tipo de movimiento es que a medida de que aumenta una de las energías, disminuye la otra, ¿verdad? Es decir, de que, por ejemplo, la energía potencial gravitacional aquí, o sea, esta de acá, está en su punto más alto, a su vez de que la energía cinética está en su punto más bajo. En este caso, relacionen eso de esa manera. Cuando aumenta la energía cinética, en este caso, disminuye la energía potencial. ¿Vale? ¿Me hice entender con ese otro detallito? Ok, si me hicieron entender con ese detalle, excelente. Ahora, ya teniendo todo eso en cuenta, vamos a organizar los puntos. Lo primero, ¿cuál va a ser el punto menor de todos estos? De acuerdo a lo que dije. De los tres puntos que están aquí, ¿cuál va a ser el menor? Ya con mi explicación debe quedar muy claro. A ver, exactamente, el 2. Porque ya en este punto, la gravedad hizo por... ¿Quién dijo uno? A ver, sé que puede parecer confuso. Sé que puede parecer confuso eh, lo lo del uno. Vamos con tiempito, chicos. Espérense, vamos en orden. Este no va a ser el punto más bajo porque en sí ahí ya se obtuvo algo de velocidad. En realidad, el punto más alto que va a tener de velocidad todo esto va a ser este, ¿verdad? Porque aquí tiene toda la velocidad inicial. Ahí no ha comenzado a ser afectada la gravedad, o bueno, ha sido afectada muy mínimamente. Pero denme tiempo de hacer las cosas, ¿vale?
Entonces, ya sabemos que el más bajo de todos va a ser el 2, ¿ok? Ahora, ¿cuál creen que le va a seguir? ¿Cuál creen que es que le sigue después de eso? Que es como el que está en el punto medio. El 3, sí, porque aquí tiene una altura considerable, ¿verdad? Tiene una altura considerable, lo cual significa de que la velocidad no es muy alta, pero tampoco es cero, como lo pasa en el caso 2, ¿ok? Y como ya les dije, en el punto 1, ahí donde se tiene la mayor velocidad, porque todavía no se ha sido afectada por tanto tiempo por la gravedad. Ahora, miremos bien lo que nos dice la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presentes en orden de mayor a menor el valor de la energía cinética del valor en los puntos señalados? Si estuviera más bajo sería mayor. Sí, o sea, chicos, traten de pensarlo así. Aquí es la velocidad inicial, que no sabemos cuál es, está en su punto más alto. Es decir, aquí hay más energía cinética al mismo tiempo que hay la menor energía potencial. Y así va a haber una misma relación con eso, ¿vale? Ahora, déjenme ir poco a poco. Como ya sabemos de que el valor que va a ser el más menor de todos es el 2, podemos enseguida descartar casi todas las opciones, ¿verdad? Porque la única que tiene el menor de todos, 2, es la B, ¿vale? Después sigue el número 3 y por último quedamos con el número 1. Ahora, vayamos con más parte de la teoría para que no se queden así confusos, porque veo que hay gente que no ha entendido del todo y veamos esto. Que es más o menos lo mismo que yo le estaba mostrando allá arriba, ¿verdad? Creo que ahorita les puedo mostrar al final una imagen mucho mejor. Hagan de cuenta cuando, imagínenselo, chicos, viendo que la mayoría son chicos, imagínense ese balón ahí cuando están en la cancha o cualquier balón que hayan usado y lo hayan lanzado, ¿verdad? Cuando ustedes lanzan esa patada utilizando todas sus fuerzas, esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza se pasa como tal al balón, lo que hace de que quiera una energía, ¿verdad? Que en este caso va a ser energía cinética porque va a adquirir una velocidad. Creo que todo el mundo sabe cómo tiene el efecto de la gravedad que hace que las cosas vayan tirando hacia abajo, ¿verdad? Pero como no le añadió una velocidad a una fuerza a ese objeto que se transfiere en una velocidad, eso no se va a efectuar enseguida, se va a efectuar de poquito en poquito. Chicos, de casualidad, ¿alguno sabe exactamente cómo es la gravedad en la Tierra? O sea, ¿cuál es el número exacto de la gravedad aproximada? Claro, es un dato muy importante. 9,8, exactamente. 9,8 Como metros, metros por segundo al cuadrado, exactamente. Algunos ejercicios en el IFES lo redondean a 10, pero es importante que recuerden ese 9,8. Esto que nos dice al final, de que de que, por ejemplo, si el balón tiene una velocidad, va a terminar teniendo una velocidad por encima de eso, ¿verdad? Va a llegar el caso en que pues, eso va a frenar de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Si la velocidad que tuviera ese objeto fuera muy mínima, no se elevaría, ¿verdad? Por eso, para que se llegue a elevar este punto, se tiene que dar una fuerza bastante elevada para que dé una velocidad bastante elevada que a la hora que se vaya contrarrestando la gravedad vaya siendo muy mínima. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vale? Entonces, aquí va a llegar un punto en donde ya se va a acabar toda la velocidad inicial que había, va a estar en cero, chicos. Y aquí va a ocurrir algo hermoso, que como pasa lo mismo que como en este caso, la gravedad va a ir afectando de poquito en poquito. Y esa gravedad lo que va a hacer es que ahora tenga más velocidad. No sé si alguna vez han cogido un objeto, ¿verdad? Y lo han lanzado así de una altura, lo han dejado caer. Ven que a medida que va bajando más, va adquiriendo más velocidad, ¿verdad? Bueno, exactamente algo así ocurre. O sea que la energía cinética es la velocidad que el objeto lleva en el aire. ¿Se podría decir de esa manera? Se podría decir de esa manera. Sí, es la gravedad en la Tierra.
Mientras va subiendo, va adquiriendo más energía potencial. Sí, chicos, recuerden siempre, entre más altura, más energía potencial gravitacional, ¿verdad? Y eso a su vez hace que haya menos energía cinética, porque está siendo más afectada por la gravedad. Ahora creo que ya cerramos muy bien este tema, se quedó muy bien explicado y podemos seguir con las otras preguntas. Empecemos con esta de acá. ¿Quién me puede colaborar? ¿Quién me puede colaborar, por favor, leyendo esta pregunta? Si quieres yo, Chicos, adelante, adelante, adelante. a ver, Creo que Sarai, la que estaba hablando, puede leerla. Ay, Dios, cualquier persona, no importa, adelante. Dice, una estudiante observa la siguiente curva de solubilidad para la sal de alumbre. Eh, de allí pasa la parte de abajo después de temperatura. Sí, lee esto de acá, las opciones no las lees, no es necesario, solo eso de ahí. Ella prepara una disolución de esta sal adicionando 30 gramos de este compuesto a 100 gramos de agua y calentando hasta 55 grados centígrados de acuerdo con la curva. Bueno, pues, de acuerdo con la curva, ¿cómo es la disolución obtenida? Ok, Eh, muchas gracias, Cristian. listo. Chicos, otra vez les voy a dar 2 minutos. Esperen hasta que yo haga el llamado para que envíen sus respuestas. Tenganlo presente, no se aceleren, tenemos tiempo. Y les doy hasta las y 25, son las y 23, ¿ok? Tómense su tiempo, analicen. Ya pueden ir enviando sus respuestas. Espérense un segundo que se me perdió el Zoom ahora, no sé dónde está. Ay, 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 ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. A ver, veo muchas A, muchas B, unas 2C. No entendí. No sé, la verdad. Ay, chicos, no se preocupen. No se preocupen. Miren que esta pregunta a mí justamente me salió en un examen de colegio, porque mi profesora era rarita y le gustaba poner preguntas así, estilo IFES. Primero se las voy a explicar tratando de no usar teoría, ¿vale? Y ya después les explico bien esa teoría. Vamos a centrarnos solamente en lo que nos da la pregunta, ¿les parece? Sí, claro, al final le daré mis mejores tips para ciencias. Ah, Vamos a ver lo que nos van diciendo aquí. Saquemos los datos, como cuando uno estaba chiquito en el colegio. No sé si algunos de ustedes tuvieron esos libros, bueno, debieron tenerlos, porque no creo que nos llevemos tantos años, en donde les ponían la partecita, era como un cuadradito,
Eran los libros de matemáticas y decía, extraer los datos, ¿qué procedimiento tienes que hacer? Y después un cuadradito chiquito para hacer el procedimiento. A mí sí eso me quedaba horrible siempre porque mi letra es muy grande, pero es un buen ejercicio mental para cuando tengan cosas que sean de ciencias o de matemáticas, como primero saquen los datos mentalmente o señálenlos, no importa, para tener eso muy clarito. Ahora, aquí se nos dice que se está hablando de la curva de la solubilidad de la sal de la lumbre, y no es justamente su fórmula química. Ahora, ella dice que se preparó una disolución de esta sal, dice que se adicionó 30 gramos de este compuesto a 100 gramos de agua, ¿ok? Y calentó hasta 55 grados Celsius. Ahora, quiero que traten de ver bien esto. Aquí se nos dice de que si es insaturada, sobresaturada, tal cosa. Piensen en algo saturado, insaturado, todo eso como si fuera un vaso con sal. Ustedes han visto cuando ustedes le echan, no sal, usemos bicarbonato. ¿Alguna vez sus papás en su casa le dieron un vasito de agua con bicarbonato cuando tenían alguna vaina en el estómago? La verdad, yo hasta el día de hoy no sé para qué sirve eso, pero me lo han dado muchas veces, ¿verdad? Y yo una vez cometí la imprudencia que en mi casa había un tarrito de bicarbonato y yo eché esa vaina, se me volcó y tenía una hermosa pasta, ¿verdad? Una hermosa pasta y eso se pasó por completo. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿ustedes qué tipo de solución crees que eso tuvo? O sea, cuando así en la agüita que yo tenía se cayó todo ese bicarbonato y parecía una pasta toda viscosa y horrible. Uy, no, era como una vaina bien fea. ¿Qué creen que hubo ahí? Sobresaturada, exactamente, porque se le más bicarbonato al agüita de lo que podría hacer. En este caso, vamos a decir que lo que hace es reaccionar. ¿Ok? Vamos, veámoslo de esa manera. Una solución insaturada, ¿qué creen que puede hacer? Es una solución como, no sé, como algo que está bajito en sal, ¿verdad? O eso que, uy, uno dice, uy, le faltó una gotica de sal, páseme esto. Así, así está una solución insaturada. Obviamente hay una forma más formal de decirlo, pero recuérdenlo de esa manera. Como, así está como cuando a la sopa le falta un poquitico de sal. ¿Ok? Y por último, una solución saturada es aquella que está perfecta, tiene la cantidad exacta y justa. Sí, o cuando prueban algo así que está perfecto, dicen no le falta nada. Esa es la fórmula saturada, ¿ok? Ujú. Obviamente les voy a explicar después, pero traten de recordarlo de esa manera. Créanme de que la química y la física, por lo menos del IFES, es mucha de vainas cotidianas, en verdad. Mucho de vainas cotidianas. Ahora, interpretemos lo de saturada e insaturada y todo eso de acuerdo a la gráfica y usando un vocabulario un poquito más adecuado, ¿verdad? Ahora, de manera más elocuente, o como uno encontraría en un libro, una disolución. No, bueno, empecemos diciendo que es la solubilidad, ¿ok? Formalmente la solubilidad se dice que es la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en una cantidad determinada a una temperatura específica, ¿ok? En sí, ¿qué podemos decir? De que la solubilidad siempre va a depender de la temperatura y la cantidad del solvente, ¿verdad? Miren que justamente aquí la tabla muestra exactamente eso. Ahora, hablemos de los tipos de disoluciones. Creo que más adelante se lo muestra. Sí, 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 aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Voy a anotarlo aquí para que ocupar más espacio. Cuando estamos hablando de que algo es insaturado, la manera correcta, bueno, la manera muy formal de decirlo es una disolución es insaturada cuando contiene menos un soluto del máximo que puede disolver. Por eso le decía, imagínense una sopita, la sopita está buena, ustedes dicen, no, o sea, todo está bien, pero le falta como una gotica de sal para estar en el estado óptimo, en el mejor estado que puede estar. Pues así, eso. Aquí es cuando tiene menos un soluto, pues le falta un poquito
un poquito para estar al máximo. ¿Me van entendiendo? ¿Me van copiando todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora sigamos con la solución saturada. Creo que es la más fácil, la que uno recuerda enseguida. Es aquella que contiene exactamente la cantidad máxima de soluto que se puede disolver a esa temperatura. Ojo, tengan siempre eso presente. Es a esa temperatura. La solubilidad de una sustancia puede aumentar y disminuir de acuerdo a su temperatura. Siempre recuerden eso. Nunca podemos decir de que tal sustancia va a ser siempre insaturada sin importar la temperatura o tal cosa. Siempre tenemos que tener una temperatura. ¿Ok? Ya sabemos, saturada es cuando está al máximo. Está en su punto perfecto. ¿De verdad? Está justamente en el límite que se tiene solubilidad. Y por último, la sobresaturada es aquella que contiene más solutos de lo que debería disolverse a esa temperatura. Es decir, se pasó. Recordémoslo así, es aquella que se pasó de cantidad. Se gastaron mucha salsita. Oigan, eso del tarro de bicarbonato sí me pasó una vez. Me cascaron horrible. No crean que es invento. Me jodieron feo ese día. Hagan de cuenta de que es como un tarrito de sal, literalmente. Y yo me pasé mucho. Y ajá, eso ni para volver como a meterlo, porque ajá, ya estaba todo húmedo, entonces, muy mal, muy mal. Generalmente las disoluciones sobreinsaturadas son muy inestables. Hay que recordar bastante esto. Ahora, hablemos de las curvas de solubilidad. Eh, Esto como tal, lo que hace es explicar cuál es la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver a tal temperatura, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que tener presente. Ahora, en este caso, miremos lo que nos dice. Se dice que se tiene que añadir, se están añadiendo 30 gramos, ¿verdad? A este compuesto a 100 gramos de agua. Si vemos aquí, aquí salen 100 gramos de agua, porque está la formulita del agua, H2O, es agüita. Entonces, busquemos aquí más o menos dónde sería 30. Estoy sin gafas, así que perdónenme si no está la línea tan bonita, pero yo creo que sería aproximadamente como por acá. Uy, se subió un poco, más o menos así estaría el tren. Y dice que la calentaron hasta 55. Yo diría que 55 está como por acá, ¿verdad? Entonces el punto que estaría diciendo el compañero es este. Ok, este sería el punto que estaría diciendo el compañero. Hasta ahora me van siguiendo bien las ideas. Muy bien. Ojo, que estén pendientes. Si no entienden, digan. Ahora, recordemos brevemente, o bueno, les digo brevemente cómo debe estar la cosa. Lo que esté por debajo de esta curvita es algo que es insaturado. Es decir, de que todavía le falta un poquito de sal, todavía le falta para que esté ahí en el punto máximo. Lo saturado es lo que está exactamente, ojo, exactamente en la línea. Y todo lo que está por encima de eso es sobresaturado. Lo voy a poner solamente sobre ese para que ya entiendan. Ahora, si vemos dónde está el punto exacto que nos indican, teniendo 30 gramos, añadiendo 30 gramos y a 55 grados Celsius, que son, aquí se nos menciona también, pues podemos ver de que la persona sí se pasó un poquito, ¿verdad? Sí es más de lo que se puede disolver a esa temperatura. Por lo que en primera instancia uno dice, bueno, es una solución, bueno, una disolución sobresaturada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está añadiendo más de lo necesario. Ahora, terminemos de confirmar esto que dice aquí, se añadió más de 10 gramos. Bueno, voy a quitar esto. Si ustedes ven aquí este puntico, ¿verdad? Este de aquí, es exactamente 20 gramos. Disculpen mis líneas, son horribles, pero son exactamente 20 gramos. Entonces sí, podemos decir de que se añadieron 10 gramos más
de la sal que se podría disolver a esa temperatura. ¿Me hice entender, chicos? Si quieren, retomo alguna cosa. No. Saturado es la línea exacta, es esta linecita de acá. Saturado es la línea exacta y que está al máximo de lo que se puede disolver. ¿Ok? Volvamos, no se preocupen. Volvamos aquí. Un segundito. Lady, escúchame bien tranquilita. Insaturado, óigame bien, es aquello que todavía le falta soluto, que todavía se puede, o con, si tú le añades un poquito más de soluto, todavía ese poquito se puede disolver. O sea, todavía le falta algo para estar a su máximo de disolver, ¿verdad? Lo saturado es aquello que ya no se puede disolver más, o sea, ya está. Toda la cantidad que se podía disolver ya está ahí, ¿verdad? Y sobresaturado es que se pasó. La verdad, esta tabla de acá no entiendo absolutamente qué está tratando de decir, la verdad. No tengo ni idea. Está muy rara esa tablita. Voy a centrarme de acuerdo a lo de esta pregunta, ¿vale? Céntrense en esto de acá, en esto de aquí. De que saturado es cuando todavía le falta, ¿verdad? Formalmente se dice de que falta menos un soluto para estar al máximo o le falta tantito para estar a su máximo, ¿vale? Saturado es que está al máximo, o sea, que ya no le puedes agregar más soluto, no le puedes agregar más soluto porque si le agregas más, ese más no se va a disolver, ese extra no se va a disolver, ¿ok? Y sobresaturada es que tiene ya demasiado soluto y va a haber una parte de eso que no se está disolviendo, por eso se dice sobresaturada. Recuerden estos cositos, chicos, esto de acá. Aquí ya se disolvió todo lo que el soluto que había se disolvió. Aquí todavía le puede dar un poquito más de soluto y para que se disuelva. Y aquí es que alguien se pasó de soluto. ¿Ok? Sobre, más y menos. ¿Vamos viendo? ¿Ok? Entonces, en la tabla, ¿cómo se vería la sobresaturación? Pues esto de acá, chicos. Esto de acá precisamente, porque aquí, repito, aquí se nos dice que se añaden 30 gramos. Voy a tratar de hacer el lapicito más chiquito para que sea más finito. 30 gramos, ¿verdad? Si vamos aquí, los 30 gramos son aproximadamente esto. Voy a ver si me deja hacer la línea recta aquí para... Voy a usar esto. Se puso un poquito por encima, voy a bajarla. Acá. Ok. Exactamente los 30 gramos serían ahí, ¿vale? Y los 55 grados Celsius, que son estos que se indican acá, estarían justamente aquí. Es decir, que el punto que se nos indica es este de acá. Este de acá. Si ven la tabla, de acuerdo a lo que yo les dije, de que la linecita, esta linecita, es cuando está saturado, es decir, de que ya se... Sí, soluto es la sustancia que se agrega. Es la forma correcta de decirlo. Es la sustancia que se está agregando. Ahora, recordemos, a ver, cuando está insaturada, que está por debajo de la curvita, es todo esto que está por debajo, es cuando contiene menos un soluto del máximo que se puede disolver o todavía le falta, digamos así, le falta. Es decir, todavía se puede disolver más soluto. Recuerdo de esa manera. Todavía. Le falta. Yo le digo más el falta por el in. ¿Ok? Está inferior a la cantidad máxima. Miren así. Inferior a la cantidad máxima sobre la cantidad máxima de soluto que se puede disolver. El punto exacto, justo en el límite de la solubilidad, es esta lineecita. ¿Ok? Entonces, si vemos dónde está ubicado el punto en la gráfica, en la tabla, que sería exactamente aquí, vemos de que está por encima de esa curva, por lo que significa que está sobresaturada. Es decir, se añadió más soluto, se añadió más sal de la que se podía disolver. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, no, chicos. Escúcheme. Lady, mira, aquí está en 20.
Este puntico de acá está en 20. Aquí sería saturada. Para que sea insaturada es que esté por debajo de 20, como por acá o por acá. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sobre esta pregunta, ¿entendieron bien por qué era la B? Esto de acá, pues no se fijen en esto, ¿ok? Esto de acá está lo que les dije. Todo lo que esté por debajo de la curvita es insaturado. Todo lo que esté por arriba de la curvita es sobresaturado. Y todo lo que esté justo en los puntos de la curva, ¿verdad? Será saturado. ¿Ok? Es hasta las 4, creo. Igual si acaso le damos unos minuticos más, porque a mí siempre me gusta terminar por lo menos este tema. Quiero terminarlo bien. ¿Ok? Voy a dejar esta pregunta mejor y avancemos a otro tema, porque creo que ya se explicó bastante bien lo de solubilidad. Pasemos a esta de aquí. ¿Qué representa cada lado de la tabla? Pues bueno, en este lado representa la temperatura y este lado de acá representa la solubilidad, es decir, gramos de soluto por 100 mililitros de agua. Es decir, que de ese 100 mililitros de agua, ¿verdad? Que vamos a imaginar un vasito. Yo sé que el agua no es verde, pero es el color que tengo en la mano, ¿verdad? Y esto de acá van a ser las salecitas. Ti, 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 ti. Como había dicho un compañero, entre más alta sea la temperatura, más va a aumentar la solubilidad, ¿verdad? Entonces, lo que está indicando es el cambio de esa solubilidad en el tiempo, de acuerdo a la temperatura, ¿verdad? Si tú vas aumentando la temperatura, la solubilidad va a ser mucho más alta, por lo que vas a poder agregar muchos más solutos, hablando por lo menos de este caso, ¿ok? No siempre es así. Recuerden que la química es caprichosa, no siempre es así. Depende de qué sustancia estemos hablando, ¿ok? Esteban, ¿sí se entendió bien esto para pasar a otra pregunta? Ya no encuentro otro ejemplo más para explicar esto. Ya me quedé un poquito corta. Entonces, si Esteban dice que está bien, pasemos. Bien. Ahora pasemos a esta pregunta de acá. ¿Quién me puede colaborar leyéndola? En un laboratorio se realizan pruebas de identificación para muestras orgánicas. En esta ocasión se tienen dos muestras incoloras, de las cuales solo se sabe que tienen el grupo carbonilo presente en aldehídos y cetonas, pero no se sabe con exactitud cuál corresponde a un aldehído y cuál a una cetona. Se sabe que los aldehídos pierden el átomo de hidrógeno al contacto con oxidantes, mientras que las acetonas son resistentes a este proceso por la ausencia del enlace CH. Para clasificar cada una de las muestras se decidió realizar dos pruebas, encontrando la siguiente información. ¿La digo también? No, sí está bien, muchas gracias. Tienen 2 minuticos. Son las 45 a las 47. Pueden responder cuando yo avise. Aprovecho para darles un tip muy chévere. Actualmente, ciencias, en realidad, uno no necesita tanto temario, uno no va a aprenderse tanta teoría, ¿saben? O sea, sí, es necesaria, como saberse las fórmulas de energía cinética, de energía potencial gravitacional, eso es básico. Tener encuentras, normas, algunos ciclos como del agua, el carbono, sí. Pero más que eso, lo importante es prestarle atención a los detalles y saber trabajar con lo que se les da, ¿ok? Ustedes dirán, oiga, yo en el colegio yo no le presté atención cuando estaban hablando de aldehídos, de acetonas, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Yo no sé nada. ¿Qué voy a responder en esta pregunta? Y hay gente que se ciega por completo y dice, no puedo, no puedo, no puedo. Y muchas veces el IFES te da lo que tienes que usar ahí mismo, ¿verdad? Te lo da en la pregunta, porque más que nada el IFES hoy en día es de comprender y analizar, ¿verdad? No es de que tú te lo recites de memoria todo lo que estás ahí, no. Comprender, analizar. Tengan eso presente. Obvio, hay cosas de cosas. Por ejemplo, si te están preguntando una fecha puntual en sociales, eso sí, te lo tienes que memorizar. Pero en ciencias me gusta mucho eso. Es bastante de comprender y analizar lo que se te va dando.
Les voy a dar otro minutico más porque estuve hablando, ¿ok? Entonces, hagan el ejercicio que yo les dije, ¿verdad? Extraigan los datos que les dan, no tienen que anotarlo ni nada, pero mentalmente empiecen extrayendo los datos, después piensen qué se puede hacer con esos datos y después lleguen a la respuesta. Suena muy cansón mentalmente capaz, pero se van a dar cuenta que con el tiempo es algo que les va a salir muy natural. Ahora sí, los dejo responder. Vivian, de todo corazón, cariño, eh, dije un minutico más, e incluso así, si yo no hago el aviso, no envíen las respuestas, porque hay gente que todavía está pensando, entonces tratemos en futuras ocasiones, que seguramente nos veremos en futuras ocasiones, de dar el tiempo, ¿ok? Yo sé que hay gente que responde muy rápido. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba para el IFES, yo recuerdo que yo veía mis clases y tenía un cuadernillo a la mano, entonces iba haciendo preguntas al tiempo que el profesor explicaba, si acaso era una pregunta que ya me sabía, ¿ok? Hay formas, pero al mismo tiempo respetando el proceso de las demás personas. ¿Vale? No es un regaño ni nada, o sea, lo digo con todo el respeto del mundo. Se pueden buscar maneras para que uno seguir avanzando, pero denle el tiempo a las demás, ¿ok? Vamos a ir viendo de acuerdo a como les dije. Busquemos los datos que nos dan aquí, ¿verdad? Se dice que se está haciendo unas pruebas identificadas para muestras orgánicas, ¿ok? Eso no es mucho. En esta ocasión se dice que se usaron dos muestras incoloras, es decir, no hay color, ¿verdad? Tener muy eso en cuenta. Y después se nos dicen de que se sabe de que en el grupo carboncilo se presentan aldehídos y cetonas, pero no se sabe con exactitud cuál es cuál, ¿verdad? Ahora, veamos lo que nos dicen de los aldehídos. Dice, se sabe que los aldehídos pierden el átomo de hidrógeno al contacto con oxidantes y que las cetonas son más resistentes al proceso por la ausencia del enlace carbono-hidrógeno. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a eso, veamos qué dice la tabla. En la tabla muestra primero que la opción 1, la muestra esta de acá, se oxida con dificultad, ¿verdad? Enseguida uno lo va a relacionar con esto que nos dicen aquí, ¿verdad? De que, oye, las cetonas, pues, son resistentes a ese proceso. Y después se nos dice de que la muestra 2 se oxida con facilidad. Entonces podemos decir, oigan, esto es parecido a lo que se nos menciona con los aldehídos. No es necesario saber cómo es una cetona, cómo es un aldehído, cómo es nada, solamente centrarnos en lo que nos da la información del texto. Ahora bien, veamos las opciones que cumplan con eso, de que la muestra 1 sea cetona y las 2 sea aldehídos. Si vemos entre las opciones, la respuesta correcta pues sería la A, exactamente como dijo la compañera antes. Ok, chicos. ¿Entendieron todos bien por qué era la A? Un puntico en el chat y hacemos otra preguntita antes de que se nos acabe el tiempo. Bien. Uy, esta es una de mis favoritas. Para la compañera que dijo agrandar la imagen, ¿se ve mejor así? Creo que fue Sara. ¿Sí se ve mejor? Ok, bien. Ahora, voy a leer esta pregunta para hacerlo rapidito. Dice así, las estrellas del mar presentan los dos tipos de división celular, mitosis y meiosis, ambas con una finalidad muy específica. El siguiente esquema muestra el proceso de mitosis, ¿verdad? Ahora nos dice cuál es la importancia de la mitosis en estos organismos. A, la disminución del número de cromosomas en las células hijas. B, el aumento de la variabilidad genética en todos los descendientes. C,
la producción de células sexuales necesarias para la fecundación y de el surgimiento de estrellas idénticas a partir del brazo de la madre. Les voy a dar 2 minuticos, son las y 51, a las y 53. Yo les aviso para responder, pero más o menos a esa hora voy diciendo. Ok, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si lo puede cerrar, se lo agradecería muchísimo. Uy, se despertó Pirulito. Ok, chicos, con calma, con amor, con paciencia. Ya es la última pregunta, ya no podemos decir más nada, pero tengan eso presente para otras clases. En realidad no es muy, ¿cómo dicen ahora? Ustedes, no uso redes sociales, así que es triste, no estoy muy a la moda. No es muy goodbye de su parte. Creo que era así. Good bits. Ay, no sé, yo no sé inglés. No pregunten cómo saqué casi 80 en inglés. Eso fue mucho esfuerzo de memorizar. En serio, la única cosa que nunca le podré dar consejos es en inglés. Yo lo que hice fue memorizarme lo más que pude todo. Y porque me ayudó mucho una amiga que yo tengo, que se llama Caroline, me ayudó mucho, porque si no, yo no hubiera podido con el inglés. Ahora bien, aquí se nos menciona de que las estrellas de mar presentan dos tipos de división celular, que son la mitosis y la meiosis. Lo primero que voy a decir o que voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia fundamental que tiene la mitosis y la meiosis, verdad? Y no solamente por el hecho de que en mitosis se hacen dos hijas y en meiosis se hacen cuatro, no. ¿Cuál es esa otra diferencia fundamental que tiene? Exactamente, Esteban, ¿verdad? Exactamente, Esteban. Las mitosis son corporales, o podemos decir, ¿cómo era? Ay, se me olvidó la palabra. Somáticas, exactamente, se le dice somáticas. Y las meiosis son sexuales, ¿ok? Muy importante, muy, muy, muy importante eso. Ahora, hablemos bien de que aunque son procesos, existen ambos procesos, se sabe muy bien de que no hacen lo mismo. La pregunta como tal nos pide indicar cuál es la importancia de la mitosis, digo, en estos organismos. Ahora, si vemos el esquema, nos muestra células con un par de cromosomas, ¿verdad? Hace la replicación del ADN, después hace el desplazamiento de las cromátidas y la división celular, que al final da dos resultados de dos células idénticas a la célula madre. ¿Qué podemos observar? No hay un cambio en los cromosomas y se nos dice directamente que las células son idénticas a la madre. Obviamente, genéticamente. ¿Ok? Muy importante. Estamos hablando de cromosomas, es idénticamente. Para recordar siempre, en la mitosis sirve para el crecimiento, ¿verdad? La reparación de los tejidos, la regeneración y reproducción asexual en algunos organismos muy puntuales, ¿ok? Que es muy importante, no sé si ustedes han visto alguna vez las estrellas de mar, justamente en una opción lo mencionan, de que ellas tienen una muy alta capacidad de regeneración y eso ocurre precisamente gracias a su mitosis, ¿verdad? No meiosis, mitosis.
Ahora, analicemos las opciones. Aquí en la A nos dicen la disminución del número de cromosomas en las células hijas. A ver, esto mm, es como tal incorrecto. Esto ocurre en la meiosis, ¿verdad? No en la mitosis. En la mitosis se conserva el mismo número de cromosomas, ¿verdad? Recuérdenlo siempre. En la meiosis sí se hace una reducción, ¿verdad? Pero en la mitosis no. La mitosis son completamente idénticas. Ahora, la B dice el aumento de la variabilidad genética en toda la descendencia. Si le están diciendo que son idénticas a la madre, prácticamente son clones. Piénsenlo de esa manera, son clones, chicos. No va a haber variabilidad genética. Para que haya variabilidad genética en la descendencia, se debe principalmente por dos cosas. Uno, por recombinación genética, que es lo típico, como ocurrieron con todos ustedes cuando sus papás y su mamá lo tuvieron. Ahí hubo recombinación genética o mutación, ¿verdad? Pero eso sí son casos anormales, entonces no se incluye mucho lo de la mutación. En fin, en mitosis no hay variabilidad genética. Después dice la C, que es la producción de células sexuales necesarias para la fecundación. Las células sexuales, o sea, los gametos, se producen es por meiosis, siempre ténganlos presentes. La mitosis no produce óvulos, ni espermatozoides, ni nada por el estilo. Y por último está la D, que dice el surgimiento de estrellas idénticas a partir del brazo de la madre. Nosotros ya sabemos de que las estrellas de mar pueden regenerar un individuo por completo a partir de un bracito, ¿verdad? Alguna vez habrán visto esa foto en algún libro de ciencias. Y esto ocurre, como ya dije, por la mitosis, ¿verdad? Porque está produciendo células que son completamente idénticas. Es el ejemplo más claro que uno puede tener de la reproducción asexual. Estoy segura que en su colegio alguna vez cuando dijeron reproducción asexual pusieron una estrellita o un plátano también. Por eso la respuesta correcta es la D. Ahora voy a dar una pequeña opinión de los tips. Como la cola de los lagartos, sí, también lo mismo hacen con la mitosis. Ok. Primero pónganme todos en el chat que entendieron por qué era la D. Exactamente, somos parecidos a nuestros padres, pero no idénticos. Ay, ahora les voy a dar mis tips. Número uno, tengan una libreta. Sé que suena bobo, pero yo soy una persona que siempre he tenido libretas a lo largo de mi vida. Y no digo que copien todo, ojo, ojo, importante. Presten atención a cómo se debe hacer. Uno debe tener una libreta para teoría y una libreta para ejercicios, ¿verdad? Esto es en todo, chicos, no solamente en el IFES. Para cualquier vaina que vayan a hacer en su vida que tenga que ver con ciencias o con matemáticas, ténganlo así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la teoría en el IFES es muy pequeña, en realidad. No vas a necesitar tanto. Les juro que, por lo menos en ciencias, no te vas a gastar más de una libreta de 80 hojas. Y eso ya estoy exagerando bastante. Se los juro. Porque de física, si copio muy grande como yo, pues capaz si se gastan unas 16 páginas de física. Máximo. Muy máximo, se los juro. Muy, muy máximo, porque yo copiaba de todo. Entre todo lo que damos en ciencias, no se gasta en una libreta más de 80 hojas. En cambio, en ejercicios, si son bien obsesivos haciendo cuadernillos, eso pueden gastarse 1000 hojas. Entonces, traten de buscar eso y traten de comprimir la información. Traten de resumirla de una manera que ustedes la entiendan. No usen palabras formales. Las palabras formales no se quedan. No copien exactamente igual como lo pone un profesor. Copienlo a su manera, como se les dé la gana. ¿Ok? Eso. Y otro tips, que esto no solamente es para ciencias, es para todas las asignaturas, traten de repetir los cuadernillos que tengan. Si ustedes hicieron un simulacro, ¿verdad? O estaban estudiando un cuadernillo, cualquier cosa, un día lunes, el lunes de la próxima semana más arriba, ustedes vuelvan a hacer ese mismo material. Obviamente no lo van a hacer siempre, no van a repetir siempre el mismo material, ojo. Pero sí, por ejemplo, yo lo hice bastante con ciencias, que es la materia que más preguntas yo vi por lo menos, y con inglés, que era la materia que más se me dificultaba. Entonces, ya cuando tú volvías otra vez a hacer ese cuadernillo o esas preguntas, deberías no volver a equivocarte en las mismas cosas, pero a veces pasa. Más que nada me pasaba en inglés, pasaba mucho de que me equivocaba en las mismas cosas. Y ahí es donde uno ve en verdad si aprendió. Porque de nada sirve que usted, por ejemplo, ahora yo le diga que esto la D, pero si usted dentro de una semana, no sé, se le da por escoger la B, está mostrando que no aprendió, no recogió bien la información que tenía que recogerse. Bueno, yo soy por horas, no por tiempo, ¿ok? Yo tenía un reto de 1000 horas para estudiar para el IFES
pero no me dio el tiempo suficiente y terminé estudiando como unas 650 más o menos. Pero ojo, ojo, lo importante no es el tiempo. Lo importante no es el tiempo, se los juro. No es el tiempo. Es la dedicación que uno le dé y cómo sepa utilizar las horas inteligentemente. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo un amigo, yo estudié en grupo. Tengo un amigo que él estudió mucho menos que nosotros, pero estudiaba de manera mucho más inteligente, ¿verdad? También de que el chico es una bestia, hay que ser sinceros, ¿verdad? Pero estudiaba de una manera mucho más inteligente, él era muy enfocado, si estudiaba una hora, era una hora completa, ¿verdad? Y eso vale más. Créanme que una hora bien hecha vale más de tener unas 6 horas disperso, cansado. Vale mejor la calidad en ese sentido, exactamente. Vale mejor la calidad. Ahora, de temas fundamentales, la verdad yo no recomiendo los listados de temas, a menos que estés así viendo clases, ¿verdad? Porque los listados de temas se vuelven tediosos. Yo lo que recomiendo es cojan, hagan preguntas y lo que vayan viendo que no conocen, lo meten en su libretica de teoría. Es mucho mejor que siempre darle un temario y decir, no, apréndanse eso en memoria. Eso es muy harto, muy harto, muy harto. Uno aprende mucho más identificando las cosas uno mismo. Sé que no es la respuesta que ustedes querían, yo sé, pero es mucho mejor, es más enriquecedor para muchas cosas. Yo con ciencias y matemáticas, que siempre fui un poquito loquita con matemáticas, hacía eso y lo hacía desde chiquita. Yo sí fui muy rayadita con matemáticas, la verdad, muy mal en el colegio. Mis notas eran de 4,90, 5 siempre. Recuerdo una vez que cogí rabia con una profesora, me puse a pelear con ella porque yo quería hacer profundización, tenía la nota en 4,98, se los juro, tenía en 4,98 y yo dije, quiero hacer profundización y no me dejaba. Uy, me dio mucha rabia. Ok, chicas, esta Ana va a decirles algo. Dejen que venga mientras vamos hablando. Ti, 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 ti. ¿Qué otra cosa me quieren preguntar así? A ver, yo les recomendaría, dependiendo del tiempo, si están ahorita para mitad de año, yo recomiendo estudiar unas 3 horas, en realidad no es razonable, pero bien concentrado. Céntrense bastante en hacer preguntas. La teoría es importante, sí, es bastante importante, ¿vale? Y así uno no tiene buenas bases. Porque por lo menos yo en inglés yo sí sufrí mucho, se lo digo, porque yo no sabía nada. Yo no sabía nada y eso sí me tocó aprender la teoría. A inglés sí se le toca aprender la teoría bastante. Pero traten siempre de mezclar teoría y práctica. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes pasó el caso de que vieron esto y dicen, no joda, yo no sé ningún tipo de división celular, no sé, no preste atención en el colegio, no importa que sea, véanse un video. Sé que suena bobo, muy bobo, chicos, pero véanse un video, tómense su tiempo de verse un video de 10 minutos completos. Al final que terminen, de lo más importante que recuerden, hagan un apunte pequeño, que no se gaste más de media hoja porque la idea no es que se lo aprendan todo igualito con el video, no, nunca sea así. Traten ya de algo chiquito, ¿verdad? Lo que sí les diría que es muy importante, y se los pido por favor, no vayan a dejar de lado ninguna asignatura en ciencias. Hay mucha gente que me decía, es que yo soy muy buena en física, pero yo lo que es ley de OMH, todo lo que tenga que ver con circuitos, yo no sé hacerlo. No, no hagan eso. Yo soy muy buena en biología, pero no soy buena en química. No hagan eso. Estudien, estudien, estudien todo eso. Lo mismo con todas las asignaturas del IFES. No digan, yo soy malo en inglés, voy a dejar eso botado y me voy a centrar en matemáticas para subir matemáticas. No, no dejen nunca nada de lado. Descansar con estudiar. Es que yo soy partidaria de estudiar hasta que mi cerebro diga, bueno, ya toca, ¿verdad? Ya toca descanso. Yo soy de ese tipo de gente. Ahora, y eso depende de Pero, cada persona. Hay gente que estudia 45 minutos, hace 15 de descanso y le va bien. Hay gente como yo que estudia de largo y me paro y veo qué hago, vuelvo otra vez. Cosa de cada quien. Ok, ahora sí les dejo con Nata. ¿Qué digo Nata? Con Ana, perdón. Es que se parece mucho el nombre. Porque les va a decir algunas cositas. Muchas gracias, Y Ari, a ver, por la clase, estuvo súper buena. ay, qué Chicos, la clase grabada
la vamos a subir ahorita más tarde al grupo. Y también era para recordarles que hoy ya es el último día de inscripciones, ya mañana pues los que ya están inscritos vamos a tener la clase inaugural, les vamos a explicar de la plataforma. Entonces, por aquí les voy a dejar la página web para que ustedes si quieren inscribirse pues ahí entren. Digamos que estas clases que nosotros damos gratuitas son muy buenas, pero también son corticas, no tienen como toda esa estructura de todos los temas que evalúa el ICFES, toda esa parte que, o sea, como lo decía Sari, digamos que la parte teórica es importante, pero no es tanto lo principal. Entonces, la idea es que ustedes trabajen tanto práctica como teoría. Y pues sí, de por sí nosotros vamos a tener, digamos, 10 horas diarias perdón, 10 horas semanales de clases. Pues ya ustedes conocen yo creo que a todos los docentes. Pues sí, sí, creo que sí. Sari pues nos va a acompañar en ciencias naturales. Entonces, pues por aquí les dejo la página y les cuento que mañana iniciamos los de calendario B. Pero si ustedes son de calendario A y, por ejemplo, quieren prepararse con el combo, lo pueden hacer. Y de esa manera, pues ustedes se van a preparar muchísimo más. Porque digamos que el combo es los dos cursos de calendario A y calendario B. Entonces, digamos que yo no sé si ustedes sabían, les voy a presentar acá la pantalla, que el ICFES antes lo presentaban por ahí en septiembre, luego lo subieron a agosto y este año lo van a presentar en julio. Entonces, imagínense, pues cada vez como que el ICFES adelanta las fechas, entonces pues tienen, entre comillas, menos tiempo para estudiar. Entonces, sí, básicamente eso. Si ustedes compran el combo, pues se van a ahorrar literal 140.000 pesos, porque si compran los cursos por separado, les quedaría en 540. Entonces, como entra lo de mañana, ya más tarde los vamos a estar agregando al grupo y mañana les voy a enviar el link de Zoom. Entonces, ya cuando estemos en las clases, pues los que ya se inscribieron les vamos a dar acceso a la plataforma y yo les voy a enseñar cómo usarla, porque por ahí vamos a hacer los simulacros, por ahí vamos a subir las clases grabadas, es decir, todas las clases son en vivo como la de hoy. O sea, si ustedes tienen alguna duda, de una vez el docente se las responde, pero también las grabamos, porque yo sé que a veces ustedes de pronto tienen que un cumpleaños, que están ocupados con tareas, entonces la idea es que ustedes no se atrasen, por eso también las grabamos. Una pregunta, si yo soy de semana, empiezo igual hoy lunes. Em, sí, o sea, digamos, el horario es de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, pero mañana, al ser clase inaugural, o sea, no es clase como tal de teoría o práctica, sino que es una clase donde les vamos a explicar, listo, cómo van a hacer la metodología, cómo usar la plataforma, cuáles van a ser sus docentes. Si me entienden, va a ser como más que todo de bienvenida para que ustedes se familiaricen como lo que vamos a trabajar, la metodología y eso. Y colocamos esta primera clase un sábado para que ustedes, por ejemplo, o sea, si iniciamos el lunes, hubieran perdido esa primera clase sí me entiende, como de teoría práctica. Entonces, mejor iniciamos el sábado para explicarles y ya después hacemos lo otro. Y bueno, de por sí, por cada curso tienen dos simulacros, los cuales nosotros les damos la calificación por puntaje global, puntaje por materias, les damos cantidad de errores y además de eso, como una comparativa a nivel de colegios nacional con colegios públicos y privados para que ustedes miren cómo en qué nivel están. Entonces o sea, los reportes de los simulacros es muy completo. También pues vamos a tener la plataforma y un grupo, donde ese grupo pues van a estar todos los profes pendientes a responderles dudas y eso. Entonces, sí, sería básicamente eso. Digamos que en los tres cursos el horario es el mismo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Nosotros no tenemos clase los sábados o así porque digamos que yo he visto proyectos que sí tienen clases los sábados, pero créanme que estudiar solo un día a la semana no va a hacer que ustedes logren un buen puntaje. Entonces el hecho de que ustedes diario de lunes a viernes tengan 2 horas les va a ayudar mucho más que solo una, pues sí, como una vez a la semana. Entonces eso sería como todo. No sé si tengan alguna duda. Nata, Y Ana, ¿me regalas un segundito para decir una cosa obvio, importante? dale, dale. Miren, no sé si alguna vez han visto ustedes la
alguna de las técnicas de estudio, ¿verdad? Esas que son comprobadas ya. Y lo mejor que a uno le enseñan para exámenes de cualquier clase es que es estudiar la misma hora todos los días y a usar más o menos el mismo tiempo, ¿verdad? Ustedes de estudiar 10 horas seguidas, pónganle que hagan eso de estudiar 10 horas o 5 horas en la mañana, 5 horas en la tarde, eso quema mucho a una persona, ¿verdad? Quema bastante. La idea de las clases que sean así repartidas en clasecitas pequeñas, entre comillas, es para que ustedes tengan tiempo en su casita de retroalimentar cualquier cosa, de si acaso ver la grabación, o sea, tomarse su tiempo para eso. Y también, muy importante, para que el cerebro asimile las cosas. Porque cuando uno estudia y después duerme, uno, por así decirlo, aprende o retiene mucho mejor ese conocimiento. ¿Ok? Eso es lo único que quería decir. Chaito, chicos, y ahora sí me voy. Muchas gracias, Ari. O sea que no hay más clases de esas, sí, sí, sí vamos a tener, las vamos a estar avisando por el grupo. Pero como les digo, estas clases son más bien corticas, o sea, son como de 1 hora 15 más o menos. En cambio, el Breakfast ya es literal todos los días, 2 horas y bien, o sea, bien chévere. No, no crean que vayan a hacer clases súper aburridas, porque pues digamos que todos los profes también, o sea, son súper cercanos, amables, pues atentos a que ustedes, todas las dudas que tengan se resuelvan. La clase de mañana, Keiner, dura, yo creo que 1 hora, más o menos, no es tan larga. O sea, como les digo, es una clase de bienvenida, que ustedes se familiaricen con la plataforma y demás. Listo. No sé si hay alguna otra duda. Les vuelvo a dejar por aquí la página y ya también mi WhatsApp. Y Kevin, iniciamos mañana con la clase inaugural a las 5 de la tarde. Y ya clases como tal, teoría y práctica, pues de todas las materias, el lunes a las 7 de la noche. Para inscribirse en el pre, solo hasta hoy, depende. Si tú eres calendario A, hasta el 10 de febrero, con el precio de 270. Si eres calendario B, sí, sí es hasta hoy. Las clases como las de estos días, sí vamos a dar de vez en cuando. Nosotros avisamos en el grupo. Pero digamos que estas clases gratuitas no tienen un horario específico. O sea, por ejemplo, no sé, yo le digo a algún docente, ay, puedes dar mañana una clase a tal hora y si está disponible, pues la damos y yo les aviso por el grupo. Pero no es como tal un horario de que siempre damos a esta hora, no. Entonces, sería básicamente eso. Ay, sí, esto tiene un error. Aquí esto, venga, les digo las fechas bien. Mm, Iniciamos 17 de enero, el día de mañana, y vamos hasta el 14 de marzo. Eso aquí es marzo, una disculpa, muchas gracias por esa corrección. Y calendario B, aquí está. Vamos de marzo a julio. Está mal. Bueno, muchas gracias por esa corrección, pero iríamos de marzo 30 a julio 24. Esas serían las fechas. Gracias por esa corrección. Voy a hablar con el chico de la página y ya. No sé si hay alguna otra duda. Ya les estaré enviando la grabación del día de hoy y eso es todo. Entonces espero verlos ya dentro del proyecto, chicos. Y no, pues qué rico que ustedes puedan lograr un buen puntaje, entrar a la carrera de sus sueños y eso. Y si no pueden entrar, pues también espero verlos después en las demás clases gratuitas que vamos a estar dando. Entonces espero que estén súper bien, chicos. Nos vemos después. Y ya. Laura, nosotros avisamos en el grupo porque no tenemos un horario específico. Con mucho gusto. Que estén súper bien. Chao.